Bueno, buenas tardes. Vamos a ver entonces esta parte de lo que es la tripanosomiasis africana. Es una enfermedad que no la tenemos en nuestro medio, está totalmente circunscrita a África subsahariana, es decir, por debajo del desierto del Sahara, en toda esta parte de África donde puede vivir el vector, que es una mosca, la asglosina, la mosca tsetse. Por lo tanto, como no tenemos en nuestro medio, vamos a poner hincapié sobre todo en los aspectos clínicos más que en el tema del vector, porque no es algo que tengamos en nuestro medio. Pero es importante conocer porque con los aumentos de flujos migratorios, en este momento no de nuestro medio relacionado a África, pero puede cambiar en el tiempo, puede verse esta enfermedad en pacientes que sean migrantes que provengan de estas zonas de África por debajo del Sahara. Bueno, como de costumbre, vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a tomar los apuntes en nuestra pizarra virtual. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la tripanosomía africana. Y empezaremos hablando inicialmente del agente causal. El agente causal es un tripanosoma, es primo de el Trypanosoma cruzi que produce la enfermedad de Chagas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y estamos hablando en este caso de Trypanosoma, ¿de acuerdo? Que pertenecen todos a un grupo llamado Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei tiene dos especies que van a producir esta enfermedad. Una es Trypanosoma brucei gambiense y otra es Trypanosoma brucei rhodesiense. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas dos especies que se comportan de manera distinta y que tienen también ubicaciones en África distintas. ¿Sí? Gambiense va a encontrarse más a la parte oriental o rhodesiense más en la parte central y los países más gravemente afectados son, por ejemplo, el Congo, que abarca la mayor cantidad de casos de esta enfermedad, cerca del 80% de casos. Entonces tenemos estas dos especies, gambiense y rhodesiense. En el ciclo de vida de este parásito, primero vamos a identificar porque este es un parásito más grande que el de Chagas, ¿de acuerdo? Tiene igual su núcleo, un ginetoplasto que es pequeño, que está en el extremo, y su característica, a diferencia de Trypanosoma cruzi, es que su membrana ondulante es prominente, es bastante grande, de acuerdo, muy fácil de ver, y presenta varias configuraciones. Puede verse así o puede verse un poco más pequeño con un flagelo más corto o incluso sin flagelo. Y en él vamos a encontrar en el huésped vertebrado solamente la forma de tripanosoma. Esta forma, que es la circulante y la forma que va a producir daño en la persona, es absorbida por el vector, que es una mosca, ¿de acuerdo? La mosca tsetse, que es una glucina, ahora hablamos sobre esto, la mosca tsetse. Esta ingiere y en el intestino anterior y medio de la mosca, eso se convierten en epimastigotes, parecido a lo que pasa en el Chagas, y estos van a producir tripomastigotes. Estos tripomastigotes, por la linfa de la mosca, van a migrar hasta sus glándulas salivales y cuando esta pica, va a introducirse al huésped vertebrado. El huésped vertebrado es principalmente los humanos, que obviamente nos interesa, pero también pueden ser animales domésticos, como por ejemplo perros, gatos, cerdos principalmente, y también pueden afectar a ciervos y a otras especies. No se ha hecho un estudio muy amplio para descartar la presencia, por ejemplo, de roedores, que en laboratorio sí se pueden inocular, pero parece ser no un reservorio importante para la enfermedad.
Entonces, una diferencia muy importante con la enfermedad de Chagas es que solamente vamos a encontrar la forma de tripomastigote y en el vector la forma de epimastigote y tripomastigote. No vamos a encontrar la forma de amastigote en este grupo de parásitos de Trypanosoma brucei. Y repito, tenemos gambiense y rhodesiense. Clínicamente también hay una diferenciación de cómo se presenta la clínica según sea rhodesiense o sea gambiense. Trypanosoma brucei rhodesiense es un parásito que es mucho más agresivo. Este va a producir los casos más agresivos, ¿de acuerdo? Y van a dar la forma aguda de la enfermedad. Esta en un lapso de algunos meses, ¿sí? En meses van a tomar el sistema nervioso central, van a llevar a un estado de coma y muerte, muy rápidamente. En cambio, en el caso de Trypanosoma brucei gambiense, este no es que sea más benévolo, ¿de acuerdo? Pero tiene una progresión más crónica. Así que en una etapa inicial suele ser más o menos asintomático y este va a ir produciendo en un lapso de meses a años, ¿sí? Con una media de 2 años y medio en promedio, va a llegar al cuadro de afectación del sistema nervioso central y obviamente esto lleva al estado de coma y también al estado de muerte. Es decir, no es que el uno sea benevolente y el otro no, solamente que el rhodesiense es mucho más agresivo y mucho más rápido en su efecto. La clínica, los síntomas que suelen presentar los pacientes con esta enfermedad van a tener en la fase aguda fiebre y un chagoma, bueno, no un chagoma, sino un lugar donde ingresa el parásito, ¿de acuerdo? Que va a producir un proceso inflamatorio como el chagoma que de inoculación que tenemos, ¿de acuerdo? Característico, es decir, es como una picadura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es como una picadura que va a inflamarse y esta inflamación va a aumentar y va a durar un par de semanas y va a desaparecer de manera espontánea, ¿de acuerdo? Eso se conoce con el nombre de chancro de inoculación o chancroide. Que como les dije, se parece al chagoma de inoculación, que esta va a desaparecer en un lapso de unas 2 semanas aproximadamente y va a dar paso a estos cuadros de fiebres que son no continuas, no constantes, son fiebres intermitentes. El parásito va a afectar a los ganglios linfáticos, así que vamos a ver a pacientes que tienen adenopatías. Esta forma va a pasar más o menos de manera espontánea, pero va a dar paso, en el caso de rhodesiense, de manera muy rápida, como habíamos dicho, semanas a un par de meses, a una afección más sistémica de la forma crónica. Y en esta forma crónica, lo que vamos a encontrar puede ser principalmente afectación del sistema nervioso central. ¿Esto en qué se va a traducir? En que tenemos a un paciente que va a tener un estado de letargo en los estadios más avanzados, está como somnoliento, ¿sí? Y de aquí viene su otro nombre, esta es conocida como enfermedad del sueño, ¿sí? Justamente por el letargo que produce. Esto además va a traducirse en alteraciones de los reflejos, alteraciones de la sensibilidad,
alteraciones incluso motoras, tipo ataxias. Las ataxias son una serie de temblores y incoordinaciones motoras y hacen que las tareas como agarrar un lápiz o agarrar una cuchara y levantar la cuchara así que se caiga la sopa sean imposibles de realizar, lo que va a llevar obviamente a que estos pacientes no pueden trabajar, no pueden alimentarse solos y si le sumamos su estado de eterno letargo, como durmiéndose cada momento, esos pacientes entran en una etapa en la que obviamente se desnutren y sus condiciones, que ya en general son precarias, pueden ser mucho peores, lo que agrava su cuadro y hace que la muerte ocurra de manera más rápida. Fuera del sistema nervioso central también vamos a tener, vamos a poner un asterisco para diferenciar, vamos a tener alteraciones que pueden ser en cualquier otro órgano o víscera y puede producir megavísceras, como en el caso del Chagas, pero en el Chagas ocurre en 5 o 10 años. Aquí estamos hablando que esto ocurre en un par de meses. Principalmente va a ocurrir pericarditis, alteraciones a nivel del corazón que pueden llevar a la muerte de manera más rápida y precoz y pueden encontrarse edemas en diferentes órganos, ¿de acuerdo? Y alteraciones en cualquier parte del cuerpo, lo que lleva a fallas multiorgánicas en los casos más severos. Los pacientes sin tratamiento adecuado van a progresar rápidamente a un estado de coma y finalmente a muerte. ¿Sí? Es una enfermedad grave, fatal, con un desenlace bastante triste y que puede dejar secuelas importantes en caso de tratamientos tardíos, sobre todo a nivel cardíaco y del sistema nervioso central. El diagnóstico incluye sí o sí el antecedente epidemiológico de estar ubicado en el África, ¿sí? Hemos dicho África subsahariana. Y en el África esto no está diseminado en todas partes, sino depende de la presencia del vector. Es decir, hay focos. Se describe en la literatura entre 250 focos donde habita el vector y donde puede ocurrir la transmisión. Como nosotros no dominamos la geografía africana, el hecho de que alguien venga del África y tenga alteraciones de conciencia obliga a pensar en una posibilidad en el diferencial, en el diagnóstico diferencial de la enfermedad del sueño, ¿de acuerdo? Este vector vive principalmente en la parte de la sabana o en zonas boscosas o cerca de los ríos. Así que eso toma a gran parte del continente africano en su área principalmente de tipo rural. Así que personas que se fueron de hacer safaris, turistas o gente que va a hacer labores sociales a lugares rurales de África, es también población en riesgo para esta enfermedad. El otro elemento obviamente es la clínica que ya hemos descrito, que es importante, sobre todo las alteraciones nerviosas que hacen pensar en una meningoencefalitis o en alteraciones de cualquier tipo de alteraciones, incluso alteraciones psiquiátricas podrían ser el inicio del diagnóstico de esta enfermedad. Y finalmente tenemos obviamente a los laboratorios. En cuanto a los laboratorios, el diagnóstico definitivo se hace con la visualización de los trypanosomas. Y esto se puede hacer en un extendido, en un frotis, en gota gruesa, y también en métodos de concentración como la técnica del microhematocrito, igual que para Chagas, ¿de acuerdo? Y la parasitemia suele ser mucho más alta. También puede tomarse como muestras, además de la sangre,
Se puede tomar muestras de líquido cefalorraquídeo y algunos otros fluidos, por ejemplo, edemas pericárdicos, etcétera, que pueden ser considerados, pero el más sensible es en sangre. Esta enfermedad produce gran cantidad de anticuerpos. El problema de los anticuerpos es que este condenado parásito muta continuamente las glucoproteínas de su superficie, de su membrana, lo que hace que los anticuerpos que se producen dejan de ser efectivos, se producen otros que dejan de ser efectivos, se producen otros, es decir, va constantemente cambiando esto y hace que la defensa por anticuerpos sea, en la mayor parte de los casos, incapaz de controlar al parásito. Esto hace de que los títulos de anticuerpos contra este agente sean muy altos y eso hace de que podamos utilizar técnicas diagnósticas como por ejemplo las técnicas de aglutinación en látex, pruebas rápidas, que se pueden hacer en campos en laboratorio. También obviamente se pueden hacer técnicas de ELISA, inmunofluorescencia indirecta y se puede hacer también por reacción en cadena de la polimerasa, PCR, ya sea real time, clásico o cuantitativo o cualitativo, aunque obviamente por su costo no solemos aplicar en clínica de forma habitual, ¿sí? Y está reservado básicamente para estudios. Hecho el diagnóstico, que básicamente el principal es por la detección, la visualización del Trypanosoma cruzi principalmente, más la clínica suficiente, vamos a iniciar el tratamiento. El tratamiento son medicamentos que en nuestro medio no son siempre fáciles de conseguir y se basa principalmente en 3, aunque hay varios medicamentos que están en un proceso de estudio y de investigación y que potencialmente muestran mejores capacidades para el control de esta enfermedad. Entre los medicamentos que usualmente se utilizan está la suramina y también la eflornitina. Y otro que se utiliza para coccidios, como en el caso del Toxoplasma gondii, también tenemos la pentamidina. Son los principales. Se han utilizado otros medicamentos, incluso algunos antichagásicos como el Infotimox, pero estos 3 son los medicamentos principales para el manejo de esta enfermedad. Si nos centramos un poco en la prevención, básicamente se basa en evitar la picadura del mosquito, y fumigar los focos de transmisión o los focos de reposo del vector. Si hablamos un poco del vector, ¿de acuerdo? El vector corresponde a las moscas, es un tipo de mosca del género Glossina. Hay varias especies involucradas en esto. Mortinés, por ejemplo, para rhodesiense y Palpis para gambiense. No vamos a entrar en detalle de esto, pero estas moscas que son el grupo de Glossina, conocidas comúnmente como mosca tsetse, ¿de acuerdo? Mosca tsetse, son las que van a transmitir esta enfermedad. Tienen características bastante especiales. Estas no colocan huevos, dan directamente a luz larvas y no las dejan en cualquier lado. Las larvas las mantienen pegadas a su cuerpo hasta que adquieren cierto tamaño y van a depositarlas en el suelo para que se conviertan en pupas. Y en un par de semanas estas se convierten en pupas y ya tenemos el adulto. Y en este caso, tanto el macho como la hembra son hematófagos. Y si ambos son hematófagos, significa que ambos son transmisores. No es solamente la hembra, como en el caso de la malaria, por ejemplo. Ambos son transmisores. ¿De acuerdo? Y estas moscas que pican se reconocen porque se parecen a las moscas domésticas, pero en vez de tener una trompa lamedora, tienen un órgano picador y tienen algunos detalles en las alas
que estudian los entomólogos, que permite identificar una especie de la otra. ¿De acuerdo? Con esto entonces hemos terminado esta temática de Trypanosomia africana. Lo más importante que deben recordar pertenecen a el género Brucei, Trypanosoma brucei, con dos agentes. Rhodesiense, que es mucho más agresivo y que elimina a la persona en cuestión de semanas y un par de meses. Gambiense, que produce la forma crónica, que puede durar meses hasta un par de años. Ambos tienen como principal clínica las alteraciones neurológicas, que van desde psiquiátricas, sinestésicas, nerviosas, de reflejos, ¿de acuerdo? Y que todas estas poco a poco van a ir avanzando, produciendo letargo, somnolencia, razón por la que se llama enfermedad del sueño, terminan con coma y finalmente la muerte de la persona. El diagnóstico, busco al parásito. Ojo, no hay mastigotes. Voy a buscar tripomastigotes en el humano y sé que en la mosca puede haber epimastigote o tripomastigote. ¿Sí? Si encuentro al parásito en sangre, he hecho el diagnóstico. Una opción alternativa es buscar anticuerpos, técnicas de aglutinación, inmunofluorescencia, ELISA o cualquier otra técnica son válidas para el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento se basa en 3 medicamentos: suramina, flornitina y pentamidina. Hay otros que todavía no están aprobados, pero que son potencialmente útiles en los siguientes años, así que habrá que estar actualizado. ¿Listo? Muy bien, dicho esto, entonces hemos terminado esta parte de la enfermedad y con esto hemos terminado el temario para el día de hoy. Muy bien, eso sería entonces todo.